Decía Carmen Martín Gaite que dar alas siempre ha sido algo mucho más hermoso que cortarlas. Y en el Colegio Balder creemos en eso cada día, en una educación que no limita, sino que impulsa. Este episodio es una muestra de ello. Empezamos celebrando el talento y la sensibilidad de Adriana, alumna de segundo de bachillerato y ganadora del primer premio del torneo de lectura en voz alta de la Casa del Lector. Junto a su profesora Belinda, hablamos del valor de leer, de sentir las palabras, la intención del autor y de compartirlas con el resto. Después cambiamos de ámbito, pero no de propósito. Nos acompaña Emilio Patiño, jefe del Departamento de Ciencias en Secundaria, para hablarnos sobre inteligencia artificial, un campo que nos invita a mirar hacia adelante con curiosidad, pensamiento crítico y sobre todo mucha responsabilidad. Comienza aquí un nuevo episodio del podcast del Colegio Balder. Arrancamos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando el podcast del Colegio Balder. El podcast del Colegio Balder. Pues hoy, como os hemos lanzado anteriormente, nos acompañan dos personas a las que teníamos muchísimas ganas de tener aquí y de escuchar, porque tenemos que darles la enhorabuena, aunque ya lo hemos hecho. Y es que tenemos aquí a Adriana, alumna de segundo de bachillerato, y a Belinda, su profesora de lengua. ¿Y por qué las tenemos aquí? Pues ya os hemos contado antes. Adriana ha ganado el primer premio del torneo de lectura en voz alta en la categoría C, que organiza todos los años la Casa del Lector de Matadero. Y también Belinda, por supuesto, su profesora, acompañándola en todo este proceso. Así que muchas gracias a las dos y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias además por estar aquí en este podcast, que ya sabéis que quería yo pillaros desde hace un poquito de tiempo, ¿no? Gracias. Pues lo primero, enhorabuena a las dos, y voy a preguntarte, Adriana, ¿cómo te sientes al haber ganado este premio? Lo primero, ¿te lo esperabas en el momento de recibirlo? Bueno, es una pregunta trampa. Pues la verdad que muy emocionada, obviamente. Sí que es verdad que como que en ese momento yo iba muy segura de mí misma, o sea, no... Eso es importante también para todas estas cosas, ¿no, Adriana? Total. Entonces, bueno, la verdad es que hice el concurso lo mejor que pude y supe, que además, gracias a Belinda, pues fue muchísimo más fácil, porque al final yo lo hago, pero ella me da como los puntos que tener en cuenta, entonces... Pues nada, ha sido un trabajo en equipo y sabíamos que lo habíamos hecho muy bien, así que ganar fue como muy guay, muy guay. Además ha sido un año muy especial porque este año celebrábamos el aniversario de Carmen Martín Gaite y entonces todo este torneo ha girado un poco en torno a ella. Os quería preguntar, porque ha sido un torneo de lectura en voz alta. Habéis tenido que leer varios textos para enfrentaros al reto. ¿Cuáles han sido? ¿Los habéis elegido vosotras, Belinda, Adriana, o tú, Adriana, os los han dado ya impuestos? Vale, el torneo tiene dos fases. En la primera fase es en la que participan 25 centros de Madrid, ¿vale? Y en ese torneo hay que hacer dos lecturas. Una de las lecturas es obligatoria, la elige la Fundación Germán Ruy Pérez, la Casa del Lector, y este año, como se cumple el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, eran textos en todas las categorías, tanto en las categorías de los niños de primaria como en nuestra categoría, que era la más alta, de la de los más mayores, de Carmen Martín Gaite. Sí. Y luego siempre nos dan la opción de un texto voluntario que elegimos nosotras, ¿no? Y que en este caso se trataba de un fragmento de la obra de Irene Vallejo, El infinito en un junco, y que trataba sobre el descubrimiento de la lectura, ¿no? Cuando eres muy pequeño y te leen otras personas, ¿no? Entiendo que habéis elegido también este texto porque tenía mucho que ver con esta situación, ¿no? De lectura ante el público. Adriana, claro. ¿Por qué lo has elegido? ¿Por algún motivo más? Bueno, la verdad es que lo eligió Belinda. Porque a ella le gustaba, pero a ti también, ¿no? Sí, pero me pareció un fragmento muy guay porque era muy narrativo. O sea, dentro de ser un fragmento, obviamente, narrativo, era muy literario, ¿no? Y entonces fue muy guay de leer porque había, pues, como muchos puntos diferentes, en plan, había como
O sea, quiero decir que había dentro del texto había mucho con lo que jugar. Sí, muchos elementos, ¿no? Que a lo mejor te permitían pues darle tonos diferentes. Exactamente. ¿no? O jugar un poco con esa dicción. Más allá de si el texto puede ser un texto que te encante, que aunque por supuesto mola, que El ¿sabes? infinito en un junco es un libro súper interesante, pero podría decir que tengo muchos otros libros favoritos por encima, ¿no? Pero más allá de que el fragmento te guste, tienes que elegir un fragmento que permita a la persona que va a leer disfrutar de la lectura, diferentes tonos, pausas. Claro. Nos piden siempre que no dramaticemos, esto no se trata de declamar, de un recital, no se puede, por ejemplo, llevar el texto aprendido de memoria. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Es lectura en voz alta y es lectura en público, y hay que tener en cuenta todos esos datos. Pero el texto sí que tiene que permitir que la persona se luzca un poco, ¿no? O sea, no puede ser un texto siempre con el mismo tono, ¿no? Plano. Nos permitía jugar con cierta voz infantil dentro del fragmento. Eso también mantiene muy enganchada exactamente, a la audiencia, ¿no? ¿no? O sea, también es ahí una manera está. de jugar con ellos, Eso es. O sea, nosotros, claro, Adriana y yo es la tercera vez que nos presentamos al torneo de lectura en público. La primera vez fue cuando Adriana estaba en primero de la ESO. No fuimos con categoría individual, sino que fuimos con categoría en grupo. Y resultó fantástica la experiencia. Por supuesto, en esa sabíamos también que pasábamos a la siguiente fase. Y es verdad. Y es verdad. Simplemente fue 2020, apareció el confinamiento en marzo y se canceló la segunda fase del torneo. Luego volvimos con Adri en tercero de la ESO, ¿vale? A mí me quiere sonar porque en tercero de ESO ya estaba yo en el exactamente, cole, recuerdo, 2 años después también fuimos con categoría grupal y con categoría individual. En la categoría individual no pasamos la fase, pero en la categoría grupal ya quedamos segundos en ese momento, ¿no? Que ya fue como un éxito total, porque son, un previo a lo que son 25 centros y tiene mucho mérito todo esto. Fue muy guay. Y ahora, 3 años después, ¿no? Hemos decidido apostar otra vez y volver, porque es un torneo que exige mucha preparación y entonces tienes que estar seguro de que puedes tener ese tiempo y también y que los niños también tengan ganas. O sea, que realmente les haga ilusión participar, ¿no? Porque no son como otros concursos más dinámicos, o ¿no? más marcado de pintura. Exactamente, o algo más físico, ¿no? O estas cuestiones, ¿no? Bueno, me gusta ver que no a todos los jóvenes, no todos los jóvenes rechazan la lectura, sino todo lo contrario, que tenemos aquí gente muy creativa y a la que le gusta mucho leer, y además la lectura en voz alta, que yo creo que también es algo, no sé cómo lo veis vosotras, pero yo creo que es un método muy bueno para que la gente aprenda los dictados. No sé cómo lo veis, si se están perdiendo. A ver, creo que dentro del aula lo más importante en la hora, bueno, en todas las horas de todas las materias evidentemente, pero yo voy a hablar de lengua y literatura, yo lo digo siempre, a mí la hora que me parece más importante de toda la semana es la hora de lectura. La hora de lectura en común, con todos participando y leyendo en alto. Aunque parece que es difícil que todos los niños sigan un ritmo, y es verdad que algunos pueden perderse, la experiencia de la lectura, que es una experiencia súper individual, ¿no? Y que uno hace solo, en solitario, cuando la hacemos compartida, creo que se le da como otro enfoque y que se gana algo muy bonito, que es una experiencia compartida de soñar y de imaginar. Que al final la lectura es eso, Totalmente, ¿no? Naufragar en otros mundos, exactamente, ¿no? La imaginación. Exactamente. Y yo creo que la hemos disfrutado mucho durante estos años, incluso en tercero de la ESO, que es un curso en el que hay 1 hora menos de lengua y en la que, por desgracia, justo en la que se sacrifica es la hora de lectura. Nosotros en tercero de la ESO la recuperamos para poder leer Invisible en el aula, porque había tanta motivación, ¿no? Hacia una lectura que además tocaba un tema que estaba muy relacionado con la adolescencia, que es el bullying, ¿no? Que al final es que robamos horas incluso de otras materias, las fuimos pidiendo así como un poco así, en plan, ay, es que hoy necesito me dejas esta hora de tal, me dejas esta hora de cual. Y en tercero fue un éxito también esa lectura, ¿no? Ahora, en estos 3 últimos años, que son más mayores, no hay esa oportunidad en el aula, y creo que el torneo da la oportunidad de
sacar, ¿no?, la lectura de algo que son 4 paredes o de tu casa, ¿no?, o de tu jardín incluso, que si tienes la suerte de poder leer en un jardín, ¿no?, o de la biblioteca, sacarlo a otro lugar, ¿no?, a otro lugar y compartirlo. Y creo que el torneo es maravilloso en ese sentido, ¿no? O sea, nos da la oportunidad de hacer algo de otra manera, y creo que el en público es justo lo que lo hace mágico, ¿no?, en ese sentido. Y entonces este año era nuestro tercer año, Adri cierra su etapa de secundaria. Cuando le dije a Adri, ¿qué te parece?, ¿no?, si participamos, ella dijo, ¿qué te parece a ti?, ¿no? O sea, os compinchasteis un poco las dos, ¿no? De hecho, yo le dije, ¿por qué no? No es tu último año, vamos a hacerlo. Además, ¿no? Es un mérito, Adriana, porque habrás tenido que sacar un montón de tiempo para esto, teniendo en cuenta lo que ya tienes que estudiar, teniendo en cuenta el bachillerato, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, hemos obviamente le hemos dedicado preparación, pero menos de la que yo pensaba que íbamos a necesitar, ¿eh? Sí. O sea, sí, la verdad es que nos hemos preparado lo que hemos necesitado y ya es que Adri, salido bien. Desde tercero, es una lectora, ¿no, Adriana? Es una lectora y Adri, y me por encanta ejemplo, también hablar en público. Exactamente, ¿no? Y siempre que hay la oportunidad, por ejemplo, de leer textos dentro de la clase, Adri es siempre voluntaria, ¿no? Ella, además, tiene esa parte de querer, ¿no? Y querer ser actriz, ¿no? Claro. Y yo creo que también este año hemos trabajado un poco a partir de ahí, ¿no? O sea, Adri lee fenomenal, maneja la respiración perfectamente. Nuestro reto era el tono, el subir, el tono, bajar. subir, bajar, ¿sabes? El reto era más ese que otra cosa, porque ella sostiene perfectamente la lectura. Tenemos un máximo de 3 minutos para leer en la primera fase el texto. Porque hemos hablado antes de que tenemos 2 textos. Uno es el que vosotras lleváis y otro es el que os propone la organización. Pero para ese último concurso, que es donde ya te han nombrado finalista y donde ya ganaste el premio, ahí tuvisteis muy poquito tiempo para prepararos. Claro, nos dieron, nos dieron el texto una hora antes, una hora a todos. Una hora clavada. Vamos. Eso es, a todos los finalistas, a la hora en punto nos convocaron y nos llamaron y fuimos a leer, ¿no? Y durante esa hora pues parecíamos unas locas, evidentemente, allí en delante. Puedo imaginar a todos los grupos de profes, totalmente, alumnos, ¿no? O sea, dando ese último empujón, ¿no? Es que hicimos como 8 lecturas, ¿no? Sí. El tiempo no era un reto para nosotras porque nos sobraba, por lo tanto lo que tuvimos que trabajar era hacerlo más lento todavía. Hacerlo más lento, darle sobre todo mucha entonación, ¿no? A la parte como más emocional de que tenía el fragmento. Y la verdad es que fue fácil, ¿no? Es verdad que durante esa hora trabajamos muchísimo, ¿no? No paramos un momento. Pero es que hay una parte de la lectura que Adri tiene totalmente dominada, por lo tanto era pequeñas cosas más bien, ¿eh? Sí. Fue como el reto, porque el fragmento que nos dieron era como de... como si fuera un diario. Bueno, era un diario, de hecho. Este sí que era de Carmen Martín Garín. Sí. Era? De Visiones de Nueva York. Sí. Y pues eso, entonces era como un diario y teníamos como que practicar el integrar, que era como una voz interna más que externa, porque yo siempre lo hago muy como para afuera. Y fue como te sale, ¿no? Te sale como ese ensayo de totalmente. Actriz, ¿no? Entonces, bueno, pues fue como meterlo un poco para adentro y ir dándole como emoción, que en algunos puntos era como más triste, en otros más exaltado. O sea, era un texto que también permitía mucho juego, ¿no? Sí. Como el que elegisteis menos que el que elegimos nosotras, pero bueno, igualmente fue era un texto más difícil porque era un texto de una voz adulta, ¿no? Una voz interior. Eso permite menos juego que haya o unos diálogos o voces diferentes de distintas personas o de distintos personajes. Pero sí era también un texto que suponía cierto reto a nivel de puntuación, de pausas. Sí, es ¿no? verdad. Era un texto más difícil en ese sentido. Claro. En la última fase, la categoría C, que eran los más mayores. Creo que se espera de ellos, ¿no? Que sean capaces de lidiar con esa dificultad, ¿no? Pero Adri entró súper segura, hizo la lectura perfecta, exactamente igual que... Me imagino el orgullo de su profe viéndola, ¿no? En ese momento también yo creo que tuvo que ser muy especial para las dos. Totalmente. Vivirlo y a ti, tu alumna, que habéis estado juntas en todo este proceso. Exactamente, ¿no? Es que es un camino de muchos años, en realidad, ¿no? Compartidos en este sentido con otras personas, ahora nosotras solas.
en la primera fase nos dieron ciertos apuntes de mejora, Sí. y eso fue una súper ayuda de Total. cara a preparar este último texto, ¿no? Nos decían que teníamos que mejorar en la El parte mirar de al público. en público, ¿no? Es decir, más contacto visual con Sí. las personas que te están leyendo, ¿no? Porque totalmente. no es como si estás representando un papel, ¿no? Exacto, exacto. Entonces fue eso también en lo que trabajamos Sí. mucho, ¿no? En intentar encajarlo en un texto que al final es de un diario, pero que al final tienes que hacer ese Claro. contacto con, ¿no? Sí, que no estás Las tú sola personas. leyendo en el jardín, como habéis dicho Exactamente, antes, ¿no? tengo que hacer partícipes a Eso este es. público, ¿no? Eso Ganármelos, es. además. Eso es. Y después en la ceremonia de entrega, ¿no? Que además nosotros fue el último premio anunciado, Claro. porque era el último de los últimos. el último porque de los iban últimos. Desde los más pequeños y primero grupo y luego individual. O sea, que el nervio ahí va aumentando. Total, o sea, era ya el lo último. sabes, madre mía. Además, me dijo Belinda, bueno, vas a salir la última. Y yo, claro. Claro. Por supuesto que sí, o sea, por Porque supuesto ya que lo sí. sabía, Para porque ya culminar. sabías que lo había Sí. hecho, que lo habías Sí. hecho muy bien. Sí, y bueno. se Sí. sabe y se nota, ¿no? Sabía Sí. que lo había hecho muy bien y yo estaba muy segura, pero claro, en el momento en el que toca segundo premio de categoría C individual y no fui yo, fue como, ahora Una nunca, de dos, ahora o o nunca. Así que nada, ya cuando dijeron Adriana Cáliz fue como, Sí, Sí. sí, escuchamos a Adriana Cali de Colegio Balder, Sí. ¿no? Y fue como Estábamos aquí todos en el bien. cole Pero- pendientes Sí, de vosotros, ¿eh? Nos sí. estaba Belinda pasando toda la información Sí. por correo y todos pendientes. Claro, sí, la verdad es que estamos súper orgullosas de Sí. haber logrado esto. O sea, Total. es que es como la guinda del pastel, es como hacer un recorrido, ¿no? El final. Y ver al final como el mejor resultado posible. Entonces yo como profesora estoy súper orgullosa. Bueno, y yo como alumna, vamos, he disfrutado. Es que Belinda, bueno, pues ya lo dije allí, o sea, aparte de profe, la admiro un montón como persona y entonces ha sido muy guay, la verdad. Qué bonito. Sí. Chicas, además esto, bueno, tú ya ahora te vas del cole, pero esto no acaba aquí. Podéis Claro. seguir teniendo esta relación que ya no va a ser de profe-alumna, pero va a Sí. ser una relación de amistad literaria, ¿no? Va a ser de lectura, de literatura, que me parece algo precioso. Y quería preguntaros también, una vez ya habéis vivido esta experiencia, Sí. porque me habéis contado algunas recomendaciones que os han dado allí para mejorar, pero una vez experimentado vosotras mismas en primera persona esto, ¿qué recomendaciones daríais a alguien que se quiera presentar a esto, que pueden servir también de forma general para gente que hable en público? ¿Qué consejos podríais dar? Pues yo la verdad es que, para empezar, la seguridad, en plan, tú tienes que ir, obviamente, pensando que lo vas a hacer bien. Si vas ahí como inseguro, pues eso, obviamente te condiciona quita ya, muchísimo el eso es. texto. Y luego querer como pensar en qué quiere el autor transmitir con lo que está diciendo. Y o sea, en realidad es que es eso, y luego ir pues lento, no adelantarte mucho, porque hay palabras que, o sea, obviamente lo meten palabras Complicadas, claro. y un texto seleccionado específicamente para que sea un reto. Claro. Entonces, pues ir poco a poco y ya está, disfrutarlo. Yo creo que esa es la clave, sin más. Disfrutarle, al final haces disfrutar también a Claro, la gente, y me ha parecido muy es bonito eso. eso que has dicho de conectar con la intención del autor, ¿no? Porque yo creo que al final, si lo lees, por mucha entonación que le des y por mucha floritura que le metas, si no conectas con lo que él realmente quería expresar en ese momento, él o ella, ¿no? En este caso, Sí. Al final no estás transmitiendo la intención, Yo de ¿no? hecho he visto otros años, este año no hemos tenido la oportunidad, pero otros años que hemos participado y hemos visto la lectura de otros coles, ¿no? Yo recuerdo alumnos o chavales que llevaban el texto preparadísimo, Sí, ¿no? sí, yo me y acuerdo súper también. súper dramatizado. En primero y de que, la ESO. exagerado, sí, quizá, ¿no? y que no pasaron a la siguiente fase porque no se pide eso, Claro. ¿no? O sea, tienes razón, María. O sea, lo que se pide es otra cosa y es como una lectura en la que se ha comprendido perfectamente de qué trata, qué se Claro. quiere decir y que a la vez la tienes que hacer tuya, ¿no? Totalmente. Entonces, es que sí, es un reto. Yo creo que lo que recomendaría a gente o a personas que quieren hacer esto es sobre todo prepararlo, por supuesto, porque las cosas no son magia, ¿no? Sí. O sea, no aparece Requieren esfuerzo, exactamente, al final. requiere un esfuerzo, pero también lo que es la lectura en sí misma, que es hacer la tuya. ¿Qué diríais o cómo animaríais a gente a la que le guste leer, pero no se atreva o le den un poco de vergüenza estas cosas, quizá no se atreva por el tema de hablar en público? ¿Cómo animaríais a más jóvenes para que se apunten a concursos de este tipo? Pues
o sea, quiero decir, es que a mí me parece como una cosa de que, o sea, no hay duda de que se pueda disfrutar. Supongo que la gente tal vez no se apunte por miedo, en plan por timidez o algo así, pues confiar en tus profes, en la gente que te está acompañando, confiar en que estás en un sitio que no te van a juzgar por lo que estás haciendo, sino por cómo de bien o cómo de entregado lo hagas, o sea, que entrégate y ya está, y es que es disfrutarlo. O sea, a mí me parece un concurso tan bonito y tan bien planteado de querer como transmitir, o sea, intentar transmitir lo que el autor piensa, lo que el autor siente al escribirlo, que es que no entiendo la crítica, ¿no? En plan, la parte negativa, o sea, no la veo por ningún lado, me parece súper guay. Además, eso, lo que hablábamos antes, que es un concurso que no es típico, es dentro de los típicos concursos escolares, yo no lo había escuchado hasta el Balder, no. ni fuera de aquí lo he escuchado, vamos. Entonces, me parece una idea súper original, súper necesaria, porque eso, o sea, fomenta la lectura en los jóvenes, que o sea, es totalmente necesaria, y ya está, o sea que al ser una cosa tan no ordinaria, sí, tan rara, tan extraña, tan rara, claro, que lo disfruten, que se apunten y que prueben, porque la verdad es que es una cosa súper mágica, además en un sitio súper guay, que es la Casa del Lector, en el Matadero, y que es que no hay otra cosa que disfrute posible. Que tiene muchos beneficios, ¿no? Este tipo de actividades, aunque sea por vivir la experiencia. No sé si Belinda puedes decirnos algún beneficio que tengan este tipo de Yo diría, torneos, ¿no? incluso para esto de animar a personas que a lo mejor no se atreven, nosotras este año hemos hecho esto de manera individual, sí, ¿no? En la categoría individual, pero yo creo que una buena forma de empezar para alguien que tenga esa dificultad en hablar en público, no sienta la confianza, que es algo que a mí me ha pasado con alumnos de Balder, que me han dicho directamente, aun siendo súper lectores, y encantados, pero exactamente, ¿no? Que sí me han dicho, ¿no? Para eso también existe la categoría grupal, claro, para ir arropado con tus compañeros y para poder sostenerse, ¿no? En otras personas cuando sientes ese miedo, ¿no? O esa dificultad o esa inquietud. Creo que esto, en concreto con el torneo, esto es un trabajo de profes, ¿no? O sea, creo que el profesor o la profesora entiendan bien la dinámica y que sean capaces de construir algo, ¿no? De ver la posibilidad de juntar a una serie de personas que a lo mejor están en cursos diferentes, sí, a lo mejor casi ni se han saludado por los pasillos o no se conocen, pero ver el juego que pueden dar juntos, ¿no? Creo que tienen algo en común, tienen exactamente, algo que les une, ¿no? Creo exactamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en tercero de la ESO, ¿no? Que hicimos un grupo totalmente diferente de edades. Yo solamente conocía a una persona y además éramos, o sea, porque con Alberto, que era el que conocía, éramos del mismo curso, pero las otras dos chicas eran de cursos diferentes y o sea, nos juntó el concurso de lectura, Belinda. ¿Nos juntó Belinda? Sí, total. Fue la unión de todo. Total. Y no habría hablado con ellos de no ser por el concurso de lectura y al final han terminado siendo amigos míos. Claro. Amigas mías. Sí, o sea, este es uno de los beneficios más evidentes de la lectura, que la lectura claro que une a gente con pasiones comunes. Totalmente. Ahí está, ¿no? Entonces yo sí animaría a las personas que les apetece o incluso a los padres que nos escuchen y que sepan que tienen hijos que a lo mejor esto les interesaría, ¿no? Que se animen a plantearlo, que se animen a decirlo en los coles, si no es en este cole, en otros coles, por Dios, o sea, que quiero decir, esto está abierto a todos los centros de Madrid y que creo que es una oportunidad imperdible. Y quería también preguntaros ya para cerrar, bueno, voy a aprovechar que tengo aquí a una profesora de lengua y a una lectora empedernida, 2 lectoras empedernidas, para preguntaros, ya que se acerca el verano, os quiero preguntar una recomendación literaria, que recomendéis cada uno un libro, no tiene por qué ser vuestro libro favorito, pero puede ser un libro que os guste, que os apetezca recomendar, que hayáis leído recientemente, alguno de Carmen Martín-Gaite si queréis también, lo que queráis, alguna recomendación veraniega. Vale. Pues aprovechando entonces que estábamos hablando antes del podcast, ¿no? Y que este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Carmen Martín-Gaite, a pesar de que pueda parecer una autora ya muy clásica o pasada de moda, que normalmente lo que tendemos es a leer pues las últimas publicaciones, y que de alguna manera lo entiendo porque a mí también me pasa, yo también caigo un poco en esa trampa, ¿no? De leer los artículos que se publican sobre novedades, ver que el tema te interesa,
y decir, venga, pues vamos a probar con esto o con lo otro, algo que ha tenido como, o que te recomienda, o que el boca a boca al final acaba. Pues voy a ser más convencional en este sentido y recomendar Nubosidad variable, ¿no? De Carmen Martín Gaite. Exactamente. Es un libro que yo leí en el confinamiento, un libro que me habían recomendado muchísimo antes porque era el libro favorito de una amiga. Yo esperé mucho para leerlo porque es verdad que suelo leer más ensayo u otro tipo de libros últimamente. Pero para mí fue un descubrimiento, fue recuperar como casi esta cosa de cuando lees de pequeña, que todos los libros te llevan a un mundo distinto. Es una historia de amistad muy particular entre dos mujeres ya mayores que han tenido, exactamente, que han tenido como cada una historia muy diferente, con personalidades muy distintas. A través también de una serie de cartas, pero creo que no se puede transmitir en esta recomendación, ¿no? Y hablando de él, la emoción y lo que te conmueve en el sentido humano de encontrar tu propio camino en la vida. Puede ser uno que para puede una persona, ser para otro, algo otro, totalmente distinto y además en cualquier momento de la vida, ¿no? Cuando tú piensas que tu vida ya está hecha, pero la vida no hay nada escrito, pasan cosas inesperadas, ¿no? Y para vivir y levantarte día a día y encontrar el sentido, ¿no? Encontrar el sentido de tu vida, creo que es un libro precioso. Tomamos nota de esa recomendación, porque yo creo que a nuestro público, a los papás les puede gustar mucho. Le puede gustar, yo creo que es un poquito para más mayores, como puede ser, ¿no? Mejor leerlo cuando ya uno es adulta, pero yo creo que es una excelente recomendación. Total. Vamos contigo ahora, ¿qué nos recomiendas? Pues la verdad es que yo en verano, leo un poco variado. El año pasado me leí Cumbres borrascosas de Emily Bronte porque me lo leí a raíz de leer Una habitación propia de Virginia Woolf también en verano, porque ella menciona cómo hay como escritoras que han pasado como un poco, bueno, no por alto porque obviamente son famosas de lo que dentro de aquí, pero que tienen como, no escriben de forma reivindicativa, sino escriben como por el espíritu creativo, simplemente por el querer crear, ¿no? Un poco como Shakespeare, pero que no se comparan con Shakespeare, ¿no? Y entonces una de las que mencionaba era Cumbres borrascosas de Emily Bronte, porque para Virginia Woolf es la que tiene el espíritu creativo de las tres, porque Anne y Charlotte escriben pero como de forma reivindicativa, y también menciona a Jane Austen como escritora creativa. Y bueno, me lo leí, la verdad es que es un libro que me sorprendió, no me lo esperaba en absoluto cómo fue, y lo recomendaría un montón. Pues bueno, muchísimas gracias a las dos por todos estos consejos que nos habéis dado, recomendaciones literarias incluso, y de verdad enhorabuena porque ha sido un trabajo muy importante para las dos. Adriana, que tú además te nos pasa este año, pero yo creo que es, como habéis dicho antes, un broche de oro precioso para ambas, para cerrar esta etapa. Para nosotras y para el cole, ¿no? Porque quiero decir que esto también se puede hacer porque en Balder también se promociona mucho el hecho de que expongáis en clase desde primaria, el hecho de intentar perder el miedo a hablar en público con los debates, o sea, es un cole muy enfocado hacia adquirir esa habilidad, ¿no? Así que, exactamente, ¿no? Así que también las cosas son más fáciles de esa manera. Pues muchísimas gracias a las dos y enhorabuena. Gracias, María. Estás escuchando el podcast del Colegio Balder. El podcast del Colegio Balder. Hoy estamos aquí, como habíamos avanzado antes, con Emilio Patiño. Emilio es profesor de matemáticas en la etapa de secundaria y además es el jefe del departamento de ciencias, pero tiene una faceta que ya no es oculta, porque ya la conocemos todos aquí en el cole, y es que es especialista en inteligencia artificial. Primero quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Emilio.
Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti por estar aquí. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y de hablar esto contigo porque el Día de la Ciencia ya hablaste un poquito de este tema que está tan de moda ahora y del que no podemos escapar, que es el de la inteligencia artificial. Y yo, después de esa conferencia tan interesante, tenía muchas ganas de preguntarte hoy cosas que yo creo que pueden ser de gran utilidad para las familias también, ¿no, Emilio? Sí, la verdad que sí. Bueno, antes que nada decir que no soy realmente especialista, pero es verdad que me estoy formando en ello y sí que me gustaría, me encanta la inteligencia artificial, yo creo que tiene unas posibilidades enormes en todos los ámbitos y por supuesto en el educativo. Pero bueno, pues poco a poco, ¿no? Poco a poco me estoy poniendo al día, hay muchas innovaciones, cada semana, cada día van saliendo cosas nuevas. Va muy rápido todo esto, ¿no, Emilio? Como las redes sociales, ¿no? Es un símil que se puede aplicar, ¿no? Cada día sale una herramienta nueva, la versión Pro. Cuéntame un poco, Emilio, cada vez se habla más de esto, pero ¿cómo influye, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, sobre todo a nivel estudiantes? Bueno, todavía realmente poco. Es verdad que yo creo que la educación es algo donde todavía no se está aplicando mucho, se está empezando a aplicar en muchos otros ámbitos y en la educación, pues bueno, va más despacio. Está haciendo su primera incursión, ¿no? Sí. Está empezando. Realmente es verdad que está habiendo grandes avances en el último año, los 2 últimos años, y es donde más se está empezando a aplicar todos los LLM, ¿no? Y no en la educación tanto todavía, pero por eso mismo tiene un grandísimo desarrollo. Lo va a ver en todos los ámbitos y en la educación, por supuesto. Por supuesto que lo va a ver. Y todavía es verdad que yo creo que estamos en una fase inicial. De prueba, ¿no? También de probar muchas cosas. Parece que hemos avanzado mucho, pero realmente no se ha avanzado tanto. Esto va a seguir avanzando mucho más y lo vamos a ir viendo porque ya muchos, sin saberlo, estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial que están ahí trabajando por detrás, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Es verdad que muchos contenidos, ¿no? De páginas web, de internet, ya se están aplicando todas estas herramientas, pero no sé si nos puedes contar, así a modo resumen, qué herramientas son las más populares. Seguro que todas las personas que nos estéis escuchando conocéis ChatGPT, Gemini. ¿Puedes hablarnos de estas? ¿Hay alguna más que tú recomiendes? Bueno, las mayores empresas tecnológicas del mundo, ¿no? Pues están cada una sacando su propia herramienta, ¿no? Pues como decías, Copilot de Microsoft, Gemini de Google, ¿no? De OpenAI, pues ChatGPT, pues hace poco ha aterrizado, hace unos meses, ¿no? DeepSeek, ¿no? Esta herramienta china que, bueno, pues digamos que está a la par de estas otras herramientas, ¿no? Y ha puesto un poco, ¿no? Pues a estas empresas más tradicionales, por lo menos aquí, ¿no? En España, en Europa, un poco en tela de juicio, ¿no? De que parecía que estaban como innovando mucho y de repente ha llegado otra empresa china. Y bueno, pues están llegando multitud de herramientas y luego ya cada una de ellas con innovaciones diarias, semanales, que la verdad que es impresionante. Es impresionante la cantidad de aplicaciones que van a tener en el futuro y tienen ya. ¿Con cuál te quedarías tú si tuvieras que decidirte por alguna, Emilio? ¿Cuál crees que es la más versátil a nivel usuario y a nivel, ahora entraremos un poco en materia, estudiantes, ¿no? A nivel alumnado, que las puedan utilizar para algo que les sirva bien? ¿Cuál recomendarías tú o cuáles? Bueno, yo la que más utilizo es ChatGPT, pero es verdad que también estoy empezando a trabajar bastante con Gemini. Y bueno, las dos son muy potentes, cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Van avanzando ahí con nuevas herramientas, ¿no? Que están saliendo muy a menudo porque una saca algo nuevo y bueno, pues ahí está la competencia, ¿no? Que pues, esa parte es buena, pues la otra tiene que intentar igualarse, superarle, efectivamente. Más bien. Entonces, bueno, cada una tiene sus pros y sus contras, como decía, pero a nivel personalizado yo creo que por ahí ChatGPT es un poquito más polivalente y tiene una parte ahí de memoria, ¿no? Que puede hacer como una atención más personalizada, digamos, a nivel, por ejemplo, para los alumnos, que pueda conocer un poquito con esa memoria pues sus capacidades, aprender de esas dificultades. Es como un historial, ¿no? O sea, cuando tú vas abriendo esas conversaciones, tú le vas preguntando cosas, ¿no? A esta inteligencia artificial, él va recopilando todas esas preguntas y después es como toda una información que está recopilando sobre tus inquietudes, intereses, ¿no? Y te acaba conociendo. Te acaba conociendo a veces. Conoces, sí. Es un poco Black Mirror esto, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero es verdad que Google lo ha sacado recientemente también, el tema de la memoria, entonces ahí, pues como digo, ¿no? Yo, como salió antes en ChatGPT, pues he estado ahí investigando más sobre esto y la verdad que es muy potente porque le puedes decir,
oye, como hablamos el otro día, y se acuerda, ¿no? Entonces, no le tienes tú que estar recordando nada, se acuerda antes que tú, de hecho. No tienes que volver a ponerle la instrucción con todo lo que hablaste ya. Entonces, bueno, desde esa parte es muy potente. Al final casi funciona, leí el otro día una noticia que está empezando a sustituir a algunos buscadores, incluso de pues, Google, al gran gigante Google. Hay gente que ahora ya en vez de buscar en Google se va directamente a ChatGPT y lo utiliza como buscador, por lo que tú dices, porque tiene mucha información recopilada tanto de tus búsquedas como de la red, ¿no? Google al final, digamos que por sí solo puede ser como una búsqueda más plana, ¿no? Y desde el otro lugar, pues desde que le han puesto la nueva herramienta, ¿no? Hace ya unos meses de búsqueda, pues claro, esa búsqueda puede ser mucho más personalizada y mucho más directa y mucho más profunda que una simple búsqueda en buscador, en tipo Google, ¿no? Eso es. Y Emilio, a nivel un poco familias, porque yo sé que esto de la inteligencia artificial hay mucha gente a la que le preocupa. Y en este caso, en nuestro caso, es posible que haya familias preocupadas porque piensan que al final esto va a ser una herramienta para que los niños copien, hagan sus tareas, hagan sus deberes y ya está. ¿Podemos desmitificar esto de algún modo? Bueno, pues como toda herramienta o nueva herramienta tecnológica, siempre se puede usar bien, se puede usar mal, se puede usar mejor, mejor, del uso y de la madurez, se puede usar peor, ¿no? Y depende. Yo a veces hablo con los alumnos, ¿no? Porque estos temas salen, ¿no? Sí. Al final el querer ocultarlos o hacer como que no existieran es un error porque ellos son los que están más puestos en tecnología. Entonces... Efectivamente. ¿Me puedo hacer los deberes? ¿Me puedo hacer estos ejercicios? ¿Me puedo hacer este resumen? Sí, seguramente muy bien, ¿no? Pero claro, ¿qué aprendizaje sacamos de ello? Si simplemente le pedimos que nos lo haga y sin más y lo copio, pues poco aprendizaje. Ahora bien, si le preguntas desde otro lugar, tengo dudas aquí, ¿me puedes ayudar? No entiendo este ejercicio, ¿me lo puedes explicar de otra forma? Pues ahí ya la cosa cambia. Porque está empezando a ser ahí como un tutor personalizado, ¿no? Por ejemplo, para ponernos un poco en situación en tu área, ¿no? Que son las matemáticas, hay posibilidades, por ejemplo, de que algún alumno no entienda un problema concreto, no lo sé, una función, ¿no? Las cosas que hacéis, y que pueda introducirlo para que se lo explique, ¿no? Como si fuera, pues tienes que hacer estos pasos, ¿tiene alguna cosa que no le ha quedado clara? Efectivamente. ¿Puede resolverlo así? Puede tener el alumno el ejercicio resuelto de clase o el ejercicio resuelto de un solucionario, del libro, y no lo entiende. Y muchas veces ocurre, ¿no? En matemáticas ocurre mucho que no... Claro. Oye, pues mira, lo veo aquí explicado, pero no llego a entenderlo. Y como profesores lo explicamos de otra forma. Pues a estas herramientas también le puedes decir, mira, te doy el ejercicio resuelto, pero no lo entiendo, me lo puedes explicar de otra forma. Y entonces la herramienta intenta explicarlo de otra forma. Es verdad que no son perfectas, a veces fallas, a veces cometen errores... A veces resuelven mal un sistema. Porque además, esto lo hablábamos el otro día nosotros, Emilio, no sé si lo recuerdas, que decíamos que había muchos casos en los que había errores y hipotetizábamos con que pudiera ser porque no tiene acceso la herramienta a páginas web o a servidores que están cerrados para todo tipo de público y que solo tienes acceso a lo mejor con unas claves, ¿no? Pues si eres miembro de una comunidad de investigación, universidad, entonces si no puede acceder a esa información, es posible que si tú le preguntas algo y él no puede llegar a esa respuesta, te lo conteste mal. Sí, pero bueno, no, sí, yo creo que es relativamente difícil que ocurra eso porque es información como muy específica esa. Al final estas herramientas ya tienen capacidad o han sido entrenadas prácticamente con toda la información existente. Que ya de entran hecho, a casi cualquier sitio. Se habla de que veto. se está acabando la información y va a empezar a haber información sintética porque se está acabando la información de todo Internet para alimentarlas, ¿no? Pero bueno, efectivamente puede haber lugares que sean cuentas privadas, que solamente tienen cierto acceso a ciertas personas, ¿no? Y ahí sí que no pueden acceder. Por lo tanto, esa información no la tendría en su base de datos. Pero sí que es verdad que ya con ese razonamiento que está viendo, ¿no? A partir de otra información, aunque no tengan esa, sí que pueden pues deducir cosas y bueno, pues profundizar, investigar. Y bueno, pues vamos a ver grandes avances en lo que queda de año y en años futuros, pero muy, muy rápido. ¿Y puedes darnos, Emilio, algún ejemplo concreto de cómo estas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a los estudiantes? Es que yo pienso que aparte de resolver ejercicios, que eso es como lo primero, no es lo que pensamos, esto también puede ser muy interesante a nivel gestión del tiempo. Ellos pueden, o sea, ChatGPT y muchas de las otras herramientas pueden ayudar a organizarse, puedes darle una serie de temarios. Quiero estudiarme esto en 2 semanas, ayúdame a organizar mi tiempo. Justamente lo hablaba el otro día con un alumno que le está costando esta parte, pero ya utiliza la herramienta, ¿no? Y le decía, pues mira, tú le puedes decir cuál es tu horario, qué actividades extraescolares tienes, qué tiempo te falta para el examen, cuántos temas te tienes que estudiar,
y entonces la herramienta va a ser capaz de generarte un horario de trabajo diario, o si no solamente tienes un examen, tienes varios, pues te puede ayudar a prepararlo con tiempo. Y la verdad que como herramienta de productividad yo creo que ahora mismo es una herramienta súper potente en todos los ámbitos y por supuesto en la educación. Que el alumno le guíe, hoy estudiamos 1 hora y haces un descanso de 10 minutos para luego después rendir mejor cuando retomes. Pomodoro, en fin, todas estas cosas que puedan ayudarles a gestionar su tiempo desde pequeños, desde jóvenes. Efectivamente, y una vez que pueda tener tu agenda, tu calendario, pues puedes pedirle ahí que de qué forma puedes optimizar tiempos y casi cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Pues en ese sentido te va a poder ayudar. Claro, que es muy interesante esto y para los alumnos y alumnas y también para las personas adultas, ¿no? Estamos hablando más de enfocados en los estudiantes, pero también los profesores, los docentes también pueden encontrar estas herramientas de muchísima ayuda, ¿no? Para ellos, para organizar su tiempo, para organizar sus clases, sus tutorías. Yo creo que al final esto nos va a ayudar, pero hay que usarlo desde un lugar maduro, ¿no? Y siempre con un sentido crítico. ¿Cómo podemos hacer que los alumnos, tanto nosotros desde el cole como las familias en casa, que aprendan a usarlas pero con madurez? Bueno, eso va a venir poco a poco. Es una herramienta muy nueva y es verdad que todavía muchas veces ni nosotros sabemos cómo preguntarle, ¿no? Ahí en esa parte yo ya, pues desde mis inicios, ¿no? Quizás hace como 1 año o así, empezaba a preguntarle la información que yo tenía, pues como que no me satisfacía mucho, decía, pues no parece para tanto esto, ¿no? Pero estamos luego es hablando verdad, de los prompts, ¿no? prompts, de las órdenes que tú le das para que te conteste lo que tú necesitas. Ese prompt engineering que se llama, ¿no? Que vas viendo cómo preguntándole de otra forma, al final vas obteniendo la información que a ti te interesa. Y desde ahí, claro, pues vas iterando. Quizás a la primera no siempre obtienes una respuesta adecuada, pero vas iterando y sí que poco a poco se va dando ahí esa respuesta que necesitas, ¿no? Pues un poco... Pues alumnos, familias, tendrán que ir evolucionando desde ahí. Cuanto más la utilices, más adaptado estarás, más te conocerás si cabe, dependiendo de la que utilices, ¿no? Y mejores respuestas vas a ir obteniendo. Entonces, a partir de ahí vas a ir optimizando, vas a ir mejorando tu rendimiento, tu productividad y pues desde ahí yo creo que hoy en día son herramientas súper potentes. Yo creo que, como tú dices, estamos un poco todavía en fase beta, en fase de prueba, vamos a ir avanzando con ello. ¿Y cómo crees que va a evolucionar todo esto, Emilio? A nivel, sé que va a evolucionar en muchos ámbitos, pero en el ámbito educativo, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que esto va a ser muy revolucionario? ¿Va a ser algo que se va a quedar ahí y que luego no va a seguir? Yo creo que esto no va a ser así, ¿no? Yo creo que esto no hay quien lo pare ya. No hay quien lo pare, ¿eh? No vamos a volver atrás. No. Pero cómo va a evolucionar no lo sé. No lo sé porque está habiendo estos grandes cambios cada poco tiempo, ¿no? Entonces va a ser complicado saber a dónde vamos a llegar. Pero bueno, es verdad que ya solamente si no avanzáramos más conforme estamos ahora, ya prácticamente yo podría decir que la educación va a cambiar. Va a cambiar cómo trabajamos en el día a día, no solo profesores, en cualquier tipo de trabajo. Todo va a cambiar y de forma muy rápida, si nos quedáramos donde estamos. Pero es que estas herramientas van a seguir evolucionando. Empresas, las mayores empresas del mundo, países están invirtiendo cantidades ingentes de dinero como nunca porque antes, eso es algo ¿no? más a nivel mundial, ¿no, Emilio? Entonces, claro, o quizá en Europa, Estados Unidos, pero como decías también en Asia están también en todos con ello. sitios porque nadie se quiere quedar atrás. Claro. Entonces, si ya estas herramientas son muy potentes y se está invirtiendo muchísimo en ellas ahora, pues más que van a ir avanzando y súper rápido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que vemos ya a veces como muy normal, ¿no? Que estamos hablando con el teléfono y nos contesta. Y... Sí, Google, ¿no? Que le pregunta, Google, o que le preguntas cualquier cosa, pero eran cosas que hace, no sé, 15 años veíamos en las películas, veíamos en las series de televisión, ¿no? Todo Totalmente. esto de los bots, o sea, que antes nos parecía, Dios mío, es un robot, y ahora te das cuenta, estás hablando con un asistente digital que no es nadie realmente, y tú lo sabes, pero parece, ¿no? Simula, además puede adaptar incluso un tono, ¿no? Y al hablar, un tono diferente, una entonación emocional, es curioso. Sí, y ya no solo adaptarla, sino entender también tu voz, saber si tú puedes estar triste o estás alegre o le cuentas un chiste y se ríe, ¿no? Entonces, claro, desde ahí tienen ya una capacidad de entendimiento que es prácticamente como si estuvieras hablando como una persona. Casi como una persona. Eso es. Porque además esto puede usarse a nivel estudios y trabajo, pero también se puede usar de alguna manera a nivel de ocio, ¿no? De entretenimiento. O sea, es muy versátil esta herramienta. Puede cambiar tanto el mundo laboral, educativo, pero también nuestra forma de buscar contenido simplemente por diversión. Efectivamente. ¿No? Es tan potente que tú le puedes decir que te programe un juego
y hay aplicaciones ya que con inteligencia artificial te programan un pequeñito juego, claro, y en un minuto la tienes ahí, un juego que tú te has inventado, ¿no? Y está funcionando ahí en un minuto en tu móvil, ¿no? Entonces ya no es algo que ha fabricado nadie, sino que tú tienes una idea y la puedes desarrollar a partir de ahí con esa herramienta, ¿no? Esto para los alumnos, especialmente los que son un poquito más mayores, los adolescentes que están interesados en tecnología y en todo esto, tiene un potencial increíble, ¿no? Y para finalizar, Emilio, me gustaría terminar pidiéndote 2 consejos diferentes. Por una parte, a una familia, ¿qué les dirías si saben ya que su hijo está trasteando con esto? Entiendo que ya no lo van a poder parar porque sus amigos lo harán. ¿Qué les dirías para ayudarle, para guiarle? Pues por ejemplo, mira, voy a ayudarte con los prom para que le puedas dar unas órdenes que sean buenas. ¿Qué le dirías a unos padres de algún alumno para ayudar a su hijo a investigar en este camino y hacerlo con responsabilidad? Bueno, pues dependiendo aquí ya también cómo es tu hijo, ¿no? Claro. Cómo él se maneja con este tipo de herramientas y de su responsabilidad, ¿no? Pues quizás al inicio hay que estar un poco con él, guiándolo, viendo. Acompañar. También depende de si los padres ya están más habituados a la herramienta o no, ¿no? Pero bueno, sí que les diría que vamos a empezar a hablar con él de forma natural, porque al final son lenguajes que le podemos preguntar perfectamente como si fuera una persona, ¿no? Y de forma natural, ir investigando, ir preguntándole sobre sus necesidades, qué necesito que me respondas, ¿no? Y a partir de ahí ir generando esos prompts que les van a ir ayudando. No tanto en resuélveme, hazme, sino en analízame, ayúdame, cómo puedo mejorar aquí, hazme una síntesis de, quiero hacer un análisis de esta información. Esto? Hazme este texto, mejóramelo. Tengo problemas en resolver esto, no entiendo cómo está hecha este resumen, por ejemplo, sácame los puntos importantes de los temas de sácame algunas preguntas posibles sobre este texto. Es muy Entonces, a partir de ahí, incluso vamos a hacer una prueba de si me sé este tema o no me lo sé. Mira, exámenes de prueba, imagínate ¿Me que puedes alguien... hacer Qué bueno. un examen tipo test con 3 opciones de respuesta y voy a ver si me lo sé o no me lo sé? Y puedes hacer un análisis rápido si te sabes el tema o no te lo sabes, ¿no? Desde ahí, por ejemplo. Ahí está ¿no? ChatGPT evaluándote ya. Casi cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Seguramente bueno. te puede ayudar. Y para profesores y profesoras, Emilio, ¿qué les aconsejarías, ¿no? Porque ellos también puede ayudarles mucho en su trabajo, puede optimizar los tiempos, puede ayudar a organizar el contenido, ¿no? Como decíamos antes. ¿Qué consejo les darías para empezar? Sobre todo a los que no tengan ni idea todavía de esta herramienta y la tengan incluso un poquito de miedo, ¿no? Que yo creo que es lo que hay todavía al respecto. Sí. Bueno, yo creo que partiendo un poco de esa atención personalizada, poco a poco la herramienta va a ir evolucionando, ¿no? Y nos va a apoyar a los profesores, ¿no? En poder atender mejor a los alumnos. A partir de ahí, casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir para practicar en el aula, preguntas de cierto tema más complejo para facilitar a los alumnos su comprensión, ¿no? Generación de exámenes según otros que has hecho ya anteriormente, pero que quieres modificarlos o darle una vuelta, te puede generar pues, preguntas de examen parecidos a otros que has hecho, ¿no? En fin, multitud de cosas en el día a día, temas administrativos, por supuesto, para hacer informes, para hacer tablas, todo ese tipo de cosas, sí. ¿no? Lo que decías, la implementación de los calendarios también, ¿no? Que antes hablabas de cómo organizar, por ejemplo, toda tu semana, pero que eso se puede exportar a un calendario también. Efectivamente. De Google. Sí. Bueno, de Google y de otras herramientas, ¿no? Pero sí, tú puedes, igual que hablábamos antes del alumno, ¿no? Pues como profesional, como trabajador, como profesor, ¿no? Pues tú puedes coger y decirle, mira, este es mi horario, estas son las actividades que tengo con mis hijos, voy al gimnasio tales días, ¿no? Y a partir de ahí necesito sacar este trabajo adelante, cómo me puedes organizar la agenda para que sea más productivo, ¿no? Porque claro, al final es el objetivo también de todo esto, Emilio, ¿no? Porque ¿para qué se quiere uno organizar bien o para qué quiere uno ser más productivo? Pues al final es para tener más tiempo libre, ¿no? Para poder también disfrutar de su tiempo de ocio, de su tiempo en familia, ¿no? Efectivamente, es que es una herramienta que si tú al final te puedes quitar media hora, 1 hora, 2 horas al día porque estás aprovechándote de esto y siendo más productivo, vas a tener más tiempo para otras cosas, ¿no? Claro, porque mucha gente, Emilio, tiene miedo precisamente de que la inteligencia artificial les sustituya en sus trabajos, ¿no? Hay mucha gente que dice, Dios mío, me voy a quedar sin trabajo porque me va a suplir esta herramienta. Bueno, es verdad que seguramente todo va a cambiar mucho en estos años, pero claro, el que no sepa utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pues seguramente podrá tener más peligro de perder su trabajo,
frente a otro que sepa utilizarlas. O sea, es que es a la inversa, sea ¿no? más productivo. Si no me engancho al barco de la tecnología, me va a comer a mí. Efectivamente. Mucha gente tiene como ese miedo, pero yo creo que, bueno, simplemente hay que quitárselo. Son herramientas que son relativamente sencillas de utilizar porque se utilizan hablando normal, con lenguaje natural, ¿no? Y bueno, pues podríamos ir a pensar extremos, ¿no? Como que, no sé, más allá del trabajo, ¿no? La inteligencia artificial va a quitar el puesto a los padres, ¿no? Los padres van a dejar de tener su puesto como padres, ¿no? Y va a llegar la inteligencia artificial. Pero claro, no se trata de eso. Claro que no, sabemos que eso no es así, ¿no? De lo que se trata es, ¿puedo utilizar la inteligencia artificial para organizarme mejor en casa, para organizar mejor las tareas con mis hijos y a partir de ahí realmente aprovechar mejor el tiempo con ellos? Darle una atención de más calidad, porque tareas más rutinarias o más diarias, ¿no? Pues digamos que nos estamos aprovechando de ello y nos ayuda a organizarnos mejor y a tener más tiempo de esta forma, ¿no? Pues seguramente desde ahí podremos dar, digamos, esa atención mejor a nuestros hijos, ¿no? Porque el día a día muchas veces es... Desborda. La tecnología y la inteligencia artificial en este caso ha de convertirse en una aliada, no en una enemiga a batir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ha sido súper interesante. Yo tenía muchas ganas de que nos contaras todo esto. Espero que no sea tu única intervención y que haya alguna más, porque como esto ya hemos dicho que va muy rápido, te va a tocar actualizar contenidos Pues y nada, contarnos novedades. yo encantado. Para no quedarnos atrás. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Emilio. Y nosotros nos despedimos aquí. Cerramos este episodio en el que hemos tenido literatura, lectura, premios, inteligencia artificial, avances, tecnología y nos despedimos hasta el próximo capítulo, hasta el próximo episodio del podcast del Colegio Balder. Hasta entonces.